Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un invitado muy especial en el canal, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Juan, para quien no te conozca, ¿quién es Juan Ramón Rayo? Es una pregunta que sé que a veces es complicada, se la hago a algunos entrevistados y se quedan un poco pillados, como diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Juan Ramón Rayo? Bueno, pues podríamos decir que soy un economista, concretamente doctor en economía, aunque bueno, al final eso da un poco igual, al que le apasionan dos ámbitos o dos facetas de la economía. Por un lado la teoría o la investigación y por otro la divulgación. El primer ámbito intento desarrollarlo desde la universidad. Desde hace varios años soy profesor en varias universidades y de hecho hace un par de meses un grupo de académicos y de profesionales por fin logramos, después de muchos años de trabajo, crear una nueva universidad privada en España, Universidad de las Hespérides, desde la que espero poder seguir desarrollando esta faceta investigadora y también docente, porque de hecho voy a ser uno de los decanos de la universidad. Y el segundo de los ámbitos de la economía que me apasiona, la divulgación, intento desarrollarlo desde muy diversos medios. Medios de comunicación más tradicionales, como la prensa, y medios de comunicación más novedosos, como las redes sociales o las nuevas plataformas digitales, YouTube, por ejemplo, quizás sea el caso o el vehículo más conocido a través del cual mucha gente me puede terminar siguiendo. Y además de economista, diría que Juan Ramón Rayo también pretende ser cada día un poco mejor en ese sentido, liberal. En el ámbito ideológico o político, soy liberal en el sentido de defensor de las ideas, de los principios liberales, es decir, el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, y esa visión, esa perspectiva liberal, intento, especialmente en el ámbito divulgativo, combinarla con la perspectiva económica, de tal manera que, en la medida de lo posible, y cuando suceden acontecimientos que creo que merecen alguna explicación a ese respecto, trato de divulgar, siempre desde la honestidad de la que soy capaz, trato de divulgar las ventajas, muchas veces no intuitivas, de una economía de libre mercado. Es decir, por qué la libertad en el ámbito económico no solo es justa, sino también beneficiosa. Y por curiosidad, Juan Ramón, ¿cómo llegó el liberalismo a ti? Porque yo creo que todos tenemos una historia curiosa respecto al liberalismo. En mi caso no fue por la universidad, o sea, yo en mi etapa universitaria diría que era bastante socialdemócrata, pero más que nada porque en la universidad es un poco lo que me enseñaron que era lo correcto. Bueno, llegó sobre todo por el interés en la economía. A mí me empezó a gustar la economía, intentaba entender pues, cómo funcionaba el mundo económico, por supuesto al principio con herramientas tremendamente precarias y muy simplistas, pero bueno, entiendo que como todo el mundo que empieza a estudiar cualquier ciencia o disciplina, y a raíz de esa búsqueda de conocimiento económico, pues llegó a mis manos el libro La economía en una lección de Henry Hazlitt, un libro que bueno, recomiendo a todo el mundo que esté interesado en aproximarse a la economía, no solo por la simplicidad y la claridad de lo que explica, sino por a mí al menos me rompió muchos de los esquemas que tenía preconcebidos. Dices que tú eras socialdemócrata. Bueno, yo desde el punto de vista actual o desde la perspectiva actual probablemente también me calificaría como socialdemócrata en esa época. Bueno, algunos me lo califican incluso en la actual, pero desde luego en esa época. Yo en ese momento no me autopercibía como socialdemócrata, pero sí tenía muchas ideas preconcebidas que desde luego entroncarían con la socialdemocracia, con el keynesianismo, etc. Y la economía en una lección de Henry Hazlitt, de una manera muy, muy sencilla, destruye muchas de las intuiciones keynesianas y, por tanto, filosocialdemócratas que puede tener mucha gente. Y eso, más que persuadirme totalmente de que la economía en una lección tenía razón y de que el liberalismo era la opción correcta, lo que me hizo fue aprender a cuestionarme muchas de las ideas que damos por asentadas y por asumidas en economía. Y a partir de ahí, pues, seguí tirando del hilo. Hazlitt se adscribía dentro de una corriente de pensamiento económico llamada Escuela Austríaca de Economía. Así llegué a Hayek, luego a Mises, luego a Rothbard,
Y bueno, pues a partir de todas esas lecturas ya vas configurando más o menos tu pensamiento, no sin avances y retrocesos, hasta el punto de que, como ya decía, pues a día de hoy yo me considero hasta cierto punto un economista criado o cultivado dentro de la tradición de la escuela austríaca, pero hay muchos austríacos que me consideran un hereje, un adversario o un enemigo, ¿no? Por tanto, bueno, uno intenta aprender en la medida de lo posible de todas las escuelas de pensamiento, sean liberales o no lo sean, y conformar una visión de la realidad económica que se ajuste a lo que podríamos llamar la verdad o que se aproxime, sea bastante fiel a esa verdad o a esa realidad objetiva del mundo. ¿Tú crees que beneficia ese puritanismo que hay en el liberalismo? Depende de qué entendamos por puritanismo. Si te refieres a si creo que el liberal ha de ser fiel a sus principios, sí, por supuesto. No, más bien a intentar ser, digamos que lo más radical posible y tachar a los que sean menos radicales como menos liberales, por así decirlo. Bueno, ahí yo distinguiría entre estrategia y táctica, ¿no? O entre luces largas y luces cortas. Yo entiendo que por cuestiones tácticas, pues una persona, o simplemente por honestidad intelectual, es decir, obviamente no digo que toda persona liberal tenga que abrazar un ideal maximalista liberal si no lo comparte o si no lo considera funcional, ¿no? Pero estoy pensando más bien en, imaginemos una persona que cree que una sociedad plenamente libre, sin restricciones a la libertad individual de ningún tipo, más allá de las necesarias para salvaguardar la libertad individual de otros, que ese tipo de sociedad podría ser funcional, pero que decide por, bueno, pues, tener una buena imagen frente a la opinión pública o por miedo a la presión social, defender ideas de tinte mucho más moderado, mucho más tibio, si lo queremos. Ahí sí creo que esa persona, salvo que sea una táctica para luego ir desplegando más a largo plazo, más estratégicamente, o ir colocando ideas más radicales en la opinión pública, sí que creo que esa persona estaría traicionando los principios liberales, porque y de cualquier otra ideología, no solo del liberalismo, pero uno ha de ser suficientemente valiente como para defender lo que cree frente a aquellos que, con buenos o malos argumentos, le están llevando la contraria. Si son con buenos argumentos, tendrá que replantearse las cosas. Si son con malos argumentos, defender sus ideas hasta las últimas consecuencias, mientras siga creyendo que está en lo cierto y que el otro está equivocado. Entonces, claro, si uno lo que hace es criticar a terceros porque no son lo suficientemente valientes como para defender principios e ideas liberales en los que en la esfera privada creen pero no se atreven a transmitirlos en público, sí que creo que esa crítica está bien dirigida. Si en cambio en lo que entramos es en un concurso, en el que muchas veces se entra, de a ver quién es más radical, no porque ese concurso tenga algún fundamento, sino simplemente porque yo quiero ser el más radical de todos y así soy el más ortodoxo y el más envalentonado, sin, ya digo, tener una idea muy clara de cómo funcionarían las cosas en esa carrera o en ese concurso por la radicalidad, y sin llegar a plantearse o pretender dogmatizar que no puede haber ningún tipo de debilidad, ningún tipo de problema en su esquema teórico para así pues, poder defender esa radicalidad con aparentes argumentos, sí creo que eso no es beneficioso para el liberalismo, porque aleja al liberalismo de la realidad. Y cuidado, con esto no quiero decir que la realidad no pueda llegar a ser prácticamente anarquista. Lo que estoy argumentando no es en contra de la factibilidad del anarquismo, que no sé si es posible o no, y ahí pues lo suelo señalar, intento no mojarme porque no lo tengo claro, pero quizás sea posible el anarquismo, y si uno tiene buenos argumentos de peso, argumentos sólidos para defender el anarquismo desde un punto de vista liberal, adelante con ello, me parecerá muy honesto. Lo que estoy criticando es quien defiende el anarquismo o modelos liberales cercanos al anarquismo sin buenos argumentos, solo por una especie de estatus como el más liberal dentro del grupo de los liberales. Es justo a lo que me refería, que muchas veces se pelea por ser como el más puro, entre comillas, buscando como ese extremismo, creyendo que te hace mejor que el que a lo mejor es, no sé, minarquista. Que en muchos casos, frente a la opinión pública, podría ser también incluso radical. Sí, pero insisto, si uno es radical o es puro, en el sentido de que lleva las ideas hasta las últimas consecuencias, y es capaz, o posee, digamos, un modelo y una comprensión de la realidad histórica que le permite defender
sólidamente esa postura, me parece perfecto que lo haga. A mí me encantaría poder hacerlo, pero no me siento a día de hoy capacitado para llevar las ideas hasta esas últimas consecuencias, porque no lo veo claro hasta las últimas. Sí lo veo claro hasta casi las últimas. Eso no significa que no pueda estar equivocado, significa que de momento creo que no lo estoy, o que no se me han presentado suficientes buenos argumentos como para que piense que lo estoy, como cualquier otra persona que tenga una opinión más o menos formada de algo. Ahora, si uno, y eso es muy típico entre los jóvenes, a todos nos ha pasado, a mí también, si uno simplemente entiende 4 o 5 principios del liberalismo, que está muy bien que los entienda, y dice, bueno, pues si estos principios son correctos, hay que aplicarlos en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, sin ningún tipo de ambigüedad, y cualquiera que coloque alguna duda sobre su aplicabilidad, pues es un traidor o es un impuro. Eso, si no tienes una buena idea de cómo esos principios funcionarían en la realidad, ya digo, ese modelo del mundo y esa comprensión histórica que avale esa defensa que estás haciendo, pues desde luego, como digo, creo que perjudica a cualquier movimiento político, filosófico, ideológico, porque lleva a que al menos el común de los mortales, no digo la ortodoxia dentro de ese movimiento, pero el común de los mortales vea una incompatibilidad entre lo que se está defendiendo y el mundo tal cual es o tal cual puede llegar a ser, si no le explican cómo puede llegar a ser con bastante detalle y persuasión. ¿Crees que el liberalismo en los últimos 5 años ha crecido? Bueno, no solo en los últimos 5. Yo más o menos llevo en estas cuestiones pues 20 años, más o menos 20 años. Y recuerdo que hace 20 años pues estábamos no arrancando con internet, pero casi, y empezaron a emerger, eso sí, hace 20 años, pues una serie de blogs o bitácoras personales en las que cualquier persona podía escribir su opinión. Pensemos que hasta ese momento, si uno quería expresar su opinión, pues a lo mejor algún foro de internet, pero no había una bitácora o un recopilatorio de todos los textos de esa persona, o solo le quedaba la prensa y los libros. Y claro, a la prensa escrita y a los libros tenía acceso muy poca gente. Por tanto, hasta hace 20 años, escribir accesiblemente para el gran público era imposible. Entonces, que hace 20 años emergieran estos blogs en los que cualquier persona podía escribir lo que quisiera y otras personas, por tanto, podían leerle, supuso un primer estallido muy importante del movimiento liberal, porque mucha gente que tenía ideas más o menos fundadas o más o menos intuitivas sobre el liberalismo y que en su entorno local se encontraba solo, porque claro, en la prensa, en la opinión publicada, no en la opinión pública, sino en la publicada, no veía en ninguna parte un reflejo de sus ideas, pues empezó a comprobar que no estaba solo, que había otra gente, tampoco mucha, pero que había otra gente que pensaba más o menos igual y que por tanto a lo mejor no era un loco solitario, sino que podía haber cierta coherencia en esto. Y además pues unos y otros se podían ir realimentando recomendando libros. Tal fue, digamos, el estallido que se produjo hace 20 años, o al menos la percepción, ¿no?, de estallido, porque visto en perspectiva a lo mejor tampoco fue tanto, pero en términos relativos sí, absolutos no tanto, pero en relativos sí, que Juan Carlos Girauta, que bueno, ya sabemos que pues, ha pasado por varias formaciones políticas, pero en todas ellas ha intentado defender pues, algunas ideas bastante cercanas, en algunos casos al liberalismo. En ese momento publicó un libro, que lo podréis encontrar, supongo, si lo busquéis en Google, que se llamaba La eclosión liberal. Estaba diciendo Juan Carlos Girauta, allá por 2005-2006, cuidado que aquí ha estallado un movimiento liberal como no habíamos visto en la historia reciente de España, gracias a la posibilidad de escribir en internet, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos 5 o 6 años se ha producido un fenómeno similar, probablemente mayor en términos absolutos, que el que se produjo hace 20 años, gracias a YouTube, ¿no?, a los medios, bueno, YouTube y otras plataformas audiovisuales. Ya se ha pasado no solo de que cualquiera pueda escribir en internet y cualquiera lo pueda leer, que eso sigue teniendo un público bastante limitado, ¿no? Pues el que lee habitualmente suele ser pues un cultureta, digámoslo así, y por tanto la masa de la población que puede seguir a alguien que escriba habitualmente no es tan grande. Pero con el formato audiovisual se ha expandido muchísimo el público objetivo y por tanto también en términos absolutos el número de liberales. Por lo tanto, sí estamos, yo diría, ante un nuevo estallido
de la cantidad de liberales que pueda haber en un país o en España. Eso no significa que seamos una masa crítica muy relevante. Políticamente creo que todavía no lo somos, pero bueno, tenemos las herramientas para llegar a serlo y para intentar defender nuestras libertades frente al poder político que intente pisotearlas. ¿Y en qué momento te paras en tu vida, Juan Ramón, y dices, me voy a hacer youtuber? Realmente no... O sea, bueno, yo el canal de YouTube lo abrí creo que en 2015 aproximadamente, pero lo utilizaba únicamente para subir intervenciones en medios de comunicación, ¿no? Pues para que no se perdiera. Definitivamente, pues si me hacían alguna entrevista o participaba en algún debate, pues como un archivo. Pero no grababa vídeos de manera recurrente ni los subía a la plataforma y no me veía a mí mismo como un youtuber, ¿no? Que al final, bueno, el término puede sonar a veces un poco... Sí, como despectivo. Despectivo, pero en realidad pues eso, podríamos decir un escritor, ¿no? Pues un escritor escribe, un youtuber comunica a través de la grabación. También a los escritores en el pasado se los consideraba, o el término escritor se consideraba despectivo, ¿no? Pero fue hacia finales del año 2019, creo que agosto de 2019, cuando bueno, me planteé empezar a grabar vídeos y subirlos de una manera más o menos regular, tampoco con mucha regularidad, pero bueno, ponerme como objetivo ir subiendo algunos vídeos porque bueno, veía que el formato y la plataforma había gustado en otros youtubers, mayoritariamente podríamos decir de derechas, y ahí incluyo a liberales y no liberales, pero dentro del mundo de la derecha, porque la izquierda en ese momento y tampoco hoy, o al menos no, quizá... No acaban de calar, ¿no? No acaban de encontrar su espacio. Quizá hoy un poquito más que entonces, pero desde luego hace 4 años en absoluto. Y digo, bueno, pues si este formato puede funcionar, pues probémoslo, ¿no? Y a raíz de probarlo, prueba, error, corrección, prueba, error, corrección, prueba, error, corrección, pues sí, me he ido habituando y de la misma manera que durante muchos años, ahora ya no, aunque casi, pero ya no, estaba escribiendo un artículo en prensa todos los días, incluso algún día más de uno, pues ahora no estoy escribiendo tanto en prensa y me gustaría incluso a lo mejor reducirlo un poco más, pero lo que sí estoy intentando hacer es subir al canal una reflexión, digamos, no siempre es un vídeo grabado expresamente, pero sí una reflexión diaria para que la gente pues, que quiera hacer un seguimiento de las ideas liberales más o menos aplicadas a ciertos asuntos de actualidad, pues pueda saber o sepa que prácticamente cada día encontrará nuevo contenido en el canal. ¿Podríamos decir también un poco en línea con tu faceta como docente que tu pasión o vocación es la comunicación? Sí, a ver, la docencia al final mezcla las dos facetas que antes mencionaba que creo que me describen. Una podría ser pues eso, la de teórico investigador y la otra es la de divulgador. En YouTube, digamos que prima más la parte divulgadora, porque intentas que las explicaciones sean todo lo masticadas posibles. No siempre se puede. Hay veces que hay vídeos que probablemente el espectador medio no entienda plenamente porque llevan incorporados cierta carga teórica o ciertos conceptos o cierta jerga que al menos yo no sé reformular de otra manera. Sí, o matices o casos concretos que no puedes caerte en generalidades. Claro, algo, pues eso, una carga de complejidad algo más elevada, pero bueno, en la medida de lo posible intentas que sean lo más sencillos y asequibles posibles, pero claro, eso te aleja de razonamientos teóricos muy profundos. La docencia es un punto intermedio entre la investigación o el desarrollo teórico y la divulgación, porque por un lado tienes que divulgar para que los alumnos te entiendan, pero claro, no divulgar a un nivel a lo mejor tan elemental o tan básico como en el canal de YouTube, sino que ya puedes aportar razonamientos más profundos y cuanto más elevado es el grado de la docencia, pues si es grado o posgrado, por ejemplo, pues más elevada esa complejidad teórica. Claro, uno podría decir, bueno, pues si la docencia es lo que mezcla mejor ambas perspectivas, ¿por qué no te centras en la docencia y abandonas totalmente la divulgación más sencilla, como YouTube? Bueno, pues básicamente porque YouTube es un medio de masas y la docencia no deja de ser, entendámoslo bien, el término que voy a utilizar, pero no deja de ser
una divulgación elitista, ¿no? A un grupo minoritario que es el que acude a clase y le estás divulgando únicamente para ellos, sean 30, 100 o 150 personas, pero no ante 50.000 o 100.000 o 150.000 o 200.000 en algunos casos que puede llegar a un vídeo de YouTube. Por tanto, claro, al final no puedes... O sea, si te gusta la divulgación, no te puedes desentender de una herramienta de divulgación de ideas, y en este caso de ideas económicas y de ideas liberales, tan potente como es YouTube u otras plataformas digitales. ¿Tienes alguna anécdota divertida como docente? La verdad es que no se me ocurre, quizá vinculándolo un poco con lo que estaba diciendo ahora, lo que les suele pasar a muchos alumnos que acuden a mis clases, ya sea de grado o de posgrado, y que me han conocido más por la faceta divulgadora de YouTube, y quizá hasta cierto punto también en YouTube por la faceta activista, porque si hago o intento hacer un cierto activismo liberal desde YouTube, lo que les sorprende a muchos de ellos es que probablemente en clase esperen encontrar una complejidad mayor, por supuesto, que en YouTube, pero también un cierto sesgo ideológico hacia el pensamiento liberal, ¿no? Como enfocar todo el rato la clase a, bueno, el liberalismo es lo correcto, el libre mercado funciona, etc. Y hombre, al final, claro, cuando tú relatas la teoría económica, pues tienes tu visión de qué modelos explican mejor la realidad y cuáles no, y si soy liberal será porque en términos generales creo que los modelos con menor intervención del Estado y con mayor libre mercado explican mejor la realidad, los aciertos y los fallos o las soluciones a los problemas que se dan en la realidad, que otros modelos que incorporen menos mercado y más intervención estatal. Pero en general, bastantes alumnos que vienen a las clases o que acuden a las clases desde esta perspectiva se terminan de alguna manera, no diré decepcionando, espero, pero sí sorprendiendo de que las clases son bastante más asépticas o menos activistas o menos sesgadas hacia el liberalismo de lo que en principio habían imaginado. Y alumnos que a lo mejor venían a clase, porque no les quedaba otro remedio, ¿no?, en algunos casos, con perspectivas ideológicas muy antagónicas a la mía, y que, según pues, me han dicho, que esperaban que esto fuera una especie de chorreo continuo de soflamas liberales, se encuentran con que no sucede nada de eso, sino que incluso en algunos casos intento evitar valoraciones políticas, porque si estás exponiendo un modelo, estás exponiendo el modelo, no tienes por qué empezar a desmerecer per se el modelo, o a criticarlo, o a estar vinculándolo todo el rato con el debate político, y bueno, pues eso se sorprenden hasta cierto punto de la ausencia de ese contenido más activista que desde luego encuentran en YouTube, y por el cual probablemente algunos o muchos me relacionen o me vinculen. ¿Crees que se puede sacar la ideología de la educación? A ver, yo aquí diferenciaría dos cuestiones, ¿no? Al menos las voy a diferenciar en el ámbito de la economía, pero creo que es aplicable a más ámbitos. En economía solemos distinguir entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva pretende ser la descripción objetiva de la realidad, es decir, describir, explicar y escoger aquel modelo que mejor describa cómo funciona el mundo. Entonces, en la economía positiva, en la ciencia positiva, en cualquier ciencia positiva, la ideología no debería tener lugar. Estás explicando el mundo, y el mundo es como es. Al margen de cómo tú creas que debería ser el mundo es como es. Aún así, en ese campo puede haber cierta ideología, pues, no sé, por ejemplo, si tú, como profesor, cuando diseñas el temario, diseñas ese temario enfatizando algunos aspectos y no enfatizando otros, pues aunque describas el mundo, le puedes estar dando una carga ideológica o puedes estar sesgando el mensaje, ¿no? Pues no sé, alguien que esté muy preocupado por la desigualdad, pues a lo mejor compone un temario con modelos que puedan estar bien, pero que enfatice mucho las tendencias desigualitarias, inherentemente desigualitarias del capitalismo, que es discutible que sea así, pero bueno, imaginemos que es así, y olvidando pues también el aspecto mucho más importante desde mi punto de vista, pero bueno, aquí volvemos a meter hasta cierto punto la ideología, del papel del capitalismo como motor y generador masivo de riqueza para el conjunto de la sociedad. Entonces, aún, imaginemos eso, que el capitalismo genera riqueza, pero que genera desigualdad, pues
aun cuando eso sea objetivamente cierto, que no digo que lo sea, pero imaginemos que lo sea, si tú enfatizas solo el aspecto de desigualdad y te olvidas del de generación de riqueza, pues aun cuando describas objetivamente la realidad, la estás sesgando ideológicamente, ¿no? Pero bueno, eso sería el campo de la economía positiva. Pero en cuanto a la economía normativa, es inseparable de la ideología. ¿Por qué? Porque la economía normativa es la prescripción sobre qué deberíamos hacer en el ámbito, por ejemplo, de políticas públicas con la economía. Es decir, cómo deberíamos reformar el sistema económico. Y al hacer este tipo de planteamientos, no puedes beber, es imposible beber únicamente de la economía positiva. Hay que beber de ella. Porque claro, si pretendes reformar la economía y no entiendes cómo es o cómo funciona la economía, pues mal la vas a reformar. Pero necesariamente la economía normativa supone entremezclar el funcionamiento objetivo del mundo, la descripción del funcionamiento objetivo del mundo, con tus valores morales. Queremos reformar el mundo en una determinada dirección para alcanzar algo, por ejemplo, para maximizar la igualdad o para maximizar la libertad. Son dos objetivos distintos. Entonces, si quieres maximizar la igualdad material, propondrás, partiendo de la economía positiva, una serie de reformas. Y si quieres maximizar la libertad, propondrás también, partiendo de la misma economía positiva, otra serie de reformas. Por tanto, ahí necesariamente entra la ideología en un sentido amplio del término, digamos, moralidad, valores morales o filosofía moral de manera más amplia. Entonces, ¿podríamos afirmar que la educación pública siempre va a tender hacia la izquierda porque todos aquellos que la componen tienen intereses en su supervivencia? Bueno, ahí depende, yo diría que depende cómo entendamos izquierda, ¿no? Si entendemos izquierda por estado de bienestar, función pública, etcétera, sí, creo que existe y va a existir siempre en la educación estatal un sesgo de supervivencia muy fuerte a orientar a los alumnos hacia la defensa de lo público, de ellos mismos, ¿no? En caso contrario, la educación pública tendería a desaparecer, ¿no? Imaginemos que desde la educación pública los profesores, los planes de estudio, los políticos que influyen sobre los planes de estudio, pues establecieran que hay que defender continuamente la privatización de la educación pública. Pues en la medida en que eso cale entre el alumnado, la educación pública desaparecería. Por tanto, por mero instinto de supervivencia, es casi inevitable que la educación pública esté sesgada hacia la izquierda. Si entendemos por izquierda, pues eso, estado de bienestar, función pública, etcétera. También hay una especie de sesgo de selección. No digo que sea en todos los casos, pero si una persona considera que la educación pública es lo más importante para estructurar una sociedad, no la educación, sino la educación pública, probablemente intente meterse como, bien intencionadamente, no lo estoy criticando, intente meterse como profesor en la educación pública, de modo que también el profesorado, más allá de su interés, probablemente también tenga una confluencia, una correlación ideológica con la defensa del estado de bienestar. Pero, decía, depende cómo entendamos izquierda y derecha. La educación pública es educación estatal, ¿no? Y la educación estatal es una educación que intenta generar entre el alumnado una identidad política, personal política, que esté alineada con los intereses del Estado. Y esos intereses del Estado no solo pasan por el estado de bienestar, también pasan por la inculcación de una identidad nacional entre el alumnado. De hecho, la educación pública surge fundamentalmente para eso, para lavarle el cerebro a chavales de muy distintas regiones y de muy distintas etnias culturales, digámoslo así, y unificarlas políticamente en una única identidad nacional. Surge, no por casualidad, en Prusia, precisamente para construir la Gran Alemania. Entonces, ese fenómeno de nacionalizar o generar una conciencia nacional entre el alumnado es un propósito nacionalista, que en España vemos con mucha claridad en las regiones pretendidamente secesionistas, pues Cataluña, el País Vasco, etcétera, donde claramente los autodenominados nacionalistas intentan crear una identidad catalana, una identidad vasca entre los alumnos como paso previo a constituirse, ¿no? a que esa población defienda en el futuro un Estado independiente y, por tanto, pues eso, yo me siento catalán, quiero mi Estado catalán, pero no lo vemos con tanta claridad, y es exactamente lo mismo en la generación de una conciencia nacional española, por ejemplo, que tiene exactamente el mismo objetivo, es decir, generar un corpus
ideológico e identitario de yo soy español. ¿Y qué significa ser español? Pues para entender qué significa ser español he de estudiar historia de España, como en Cataluña estudian historia de Cataluña, literatura española, como en Cataluña estudian literatura catalana, geografía española, como en Cataluña estudian geografía catalana, etc. Es decir, generar la idea de que formamos parte de un mismo pueblo que se ha ido reproduciendo históricamente y que yo soy heredero de antiguos españoles que forman parte, ya digo, de esa misma población histórica. A ver si yo desciendo de gente que vivía en la península ibérica hace 500 años o no. Pero me lo intentan inculcar simplemente porque yo ahora resido en España. Y quien dice España dice Francia, ¿no? Probablemente en Francia sea todavía más claro. El jacobinismo francés es la aniquilación de cualquier diversidad cultural para generar una gran Francia unificada y unida con una sola lengua, una sola cultura, una sola historia, pero también Alemania, Italia, es decir, cualquier país necesita crear conciencia nacional y eso se genera a través de la educación pública. Y ese nacionalismo, aunque en España a veces asociamos el nacionalismo con la izquierda, pero esa defensa de la identidad nacional, de ese engrandecimiento de la nación, es algo que se suele asociar más bien a la derecha. Es decir, la derecha es el nacionalismo. Ya digo, en España no, porque el nacionalismo español, que era el franquismo, pues es la derecha, y en cambio los antifranquistas se vincularon con el nacionalismo regionalista o centrípedo y centrífugo, perdón, y ese nacionalismo, claro, al ser antifranquista, pues se lo ha asociado a la izquierda, y bueno, luego también han incorporado muchas veces ideas de izquierdas, pero el nacionalismo tiende a ser mayoritariamente de derechas, y por eso, si la educación pública tiende a generar, es una máquina de generación de conciencia nacional, también es de derechas en ese sentido. Lo que no es, desde luego, es liberal, ni de izquierdas ni de derechas. ¿Y no crees que existe cierta competencia desleal por parte del Estado al tener la potestad o la legitimidad de decidir qué titulaciones son oficiales y, por tanto, qué titulaciones tienen valor dentro del sector privado o se les da valor dentro del mercado laboral? Y por otra parte, los actores del sector privado en materia educativa también tienen que recibir, digamos, que este visto bueno por parte del Estado para que tengan la legitimidad de que los títulos que van a expedir tienen una validez, siendo una titulación oficial. Sí, sin duda, aunque también el mercado va filtrando, ¿eh? Hay universidades en España que son universidades oficiales y en las cuales los alumnos van a buscar no un título reconocido por el Estado, sino el título de la propia universidad. Hay universidades en España, no voy a decir nombres, pero bueno, probablemente a todos nos venga alguna a la cabeza, cuyo alumnado es mayoritariamente extranjero y que luego no solicita el título oficial de España. Lo que pide es eso, pues, figurar como graduado de esta universidad, porque esta universidad internacionalmente tiene mucho reconocimiento o simplemente te permite señalizar que eres una persona de un determinado estrato social o que ha entrado en contacto con gente potencialmente muy influyente en las esferas económicas, y por tanto te interesa dar a entender y mostrar que tú has estudiado ahí y que tú te has graduado ahí, y el título oficial les da igual. Pero sí es cierto que en muchos ámbitos todavía la titulación oficial sigue siendo importante, incluso para acceder a la función pública, por ejemplo, y por tanto que sea el Estado el que reparta esa oficialidad de una manera además bastante arbitraria, hay que decir, es un proceso muy poco transparente y de nuevo con intereses bastante espurios en ese proceso de otorgar reconocimiento oficial y validez a los títulos de las universidades. No es un proceso abiertamente competitivo, donde, pues no sé, por ejemplo, el carnet de conducir también es un proceso donde el Estado, pues a través de sus procedimientos reglados, permite indicar quién está habilitado a conducir y quién no lo está. Pero es un proceso muy abierto a la competencia, es decir, cualquiera que quiera optar a obtener el carnet de conducir puede hacerlo, no hay ninguna restricción a priori, y además donde el otorgamiento de ese carnet de conducir sigue un procedimiento reglado,
bastante objetivo y sin demasiados sesgos. Hombre, te puede tocar un examinador al que le caes mal, etcétera, pero en términos generales, después de 2 o 3 exámenes, si conduces bien, ya sería muy mala suerte que todos estén sesgados contra ti, ¿no? Aquí no, con la universidad no. Con la universidad no estamos hablando de un procedimiento de esas características, sino que estamos hablando de un procedimiento totalmente politizado y donde entran, por tanto, intereses políticos e ideológicos y también intereses corporativos que permiten excluir a ciertos centros de estudio de la posibilidad de convertirse en universidades y, por tanto, de otorgar títulos oficiales, no porque las titulaciones que impartan no sean de alta calidad o incluso de una calidad superior a la de otros centros de estudio aprobados, autorizados por el Estado, sino simplemente porque el Estado busca excluirlos y por tanto los coloca en una condición, en una situación de desventaja competitiva. Tengo entendido que tienes aquí un nuevo proyecto en una universidad. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste? Sí, bueno, es un proyecto nuevo en el sentido de que finalmente ha salido adelante, pero es un proyecto que lleva como 10 años en marcha. 10 años en marcha, que son muchos años y que han permitido que el proyecto esté mucho más maduro de lo que estaba hace 10 años, pero no hemos retrasado el proyecto 10 años porque al final siempre lo puedes seguir retrasando hasta que esté todo definitivamente acabado y siempre decir, no, pero esto puede cambiar, puede mejorar y además si cambia el contexto, si cambian las tecnologías, pues tienes que volver a reinventarlo, ¿no? No hemos tardado 10 años en sacar adelante este proyecto porque así lo hayamos querido, sino porque nos hemos encontrado con un bloqueo estatal y administrativo continuado que ha llevado a tener que retrasarlo hasta que finalmente, gracias a un conjunto de carambolas, ha salido oficialmente aprobado. En España... Pero hay que tener paciencia, 10 años, bloqueo de 10 años. Paciencia y aguante financiero, que esto a veces tampoco se... Claro, o sea, para montar una universidad en España necesitas un capital bastante importante. No necesariamente de una única persona, sino de un conjunto de inversores, pero no es montar una academia. Y podría llegar a ser montar una academia, o una academia bastante más sofisticada, ¿no? Pero algo que no requiere una inversión inicial muy fuerte, pero la ley no lo permite. La ley de universidades en España, por ejemplo, obliga que para abrir una universidad tienes que empezar con 8 titulaciones oficiales, de grado o de posgrado. No puedes decir, oye, que yo tengo un equipo muy bueno para impartir un grado de economía, pero no sé de informática o no sé de medicina. No, la universidad, la ley universitaria te dice, no, es que has de impartir 8. Y además, no 8 titulaciones todas de la misma rama, sino de varias ramas. Con lo cual, claro, la estructura que necesita esa universidad para poder operar en España y para poder llamarse universidad, porque es que antes hablábamos de la oficialidad de los títulos, pero es que la ley ni siquiera te deja llamarte universidad si no has recibido la autorización expresa del poder político. Entonces, ya la estructura inicial de costes es muy considerable, pero además, claro, para esperar 10 años con el capital desembolsado y sin dar ningún tipo de rentabilidad a los inversores porque no te dejan abrir, pues claro, has de tener paciencia, inversores que crean mucho en el proyecto, que estén también muy ilusionados con el proyecto más allá de su rentabilidad, porque si no abandonas. Y lo que quieren en muchos casos es ganar por cansancio, es decir, por agotamiento del equipo promotor e inversor. Pero sí, después de 10 años, finalmente conseguimos que la Universidad de las Hespérides, que así se llama el nuevo proyecto universitario que abre al público en octubre, bueno, ya está abierto al público, pero en octubre empezamos con las clases y ahora mismo estamos con el proceso de matriculación para esas clases que empiezan en octubre, la Universidad de las Hespérides empieza este año 2023 y es una universidad que finalmente cuenta con todas las autorizaciones pertinentes, es decir, imparte títulos oficiales en grados muy diversos. Yo animaría a la gente, si cree que puede tener algún interés en estudiar en la Universidad de las Hespérides, pues que vaya a la página web y eche un ojo a las titulaciones que ofrece y que ofrecerá en el futuro, porque vamos a ofrecer, si el proyecto sigue bien y adelante, que esperamos que sí, nuevas titulaciones en algunos casos bastante originales. Todas ellas, no todas ellas, casi todas ellas o muchas de ellas oficiales. Se distingue claramente cuáles son oficiales de cuáles no, es decir, aquí no se vende en absoluto gato por liebre. Y bueno, pues
yo participo como pequeño inversor en este proyecto desde prácticamente un comienzo, y también voy a ser el decano de la escuela de grado de la universidad, que bueno, es una de las personas encargadas de supervisar el contenido de los distintos temarios de los distintos grados que imparte la universidad, y también participa en el proceso de selección del profesorado. Se trata de una universidad que, aun cuando, y utilizando la distinción que he hecho antes entre economía positiva y economía normativa, o ciencia positiva y prescripciones políticas, más en general, porque no es solo una universidad de ciencias económicas, aunque es una universidad que va a ser todo lo objetiva de lo que seamos capaces a la hora de impartir los distintos grados, el equipo promotor sí tiene unos valores morales, ya digo, entre los que me encuentro, muy marcados y muy claros, que es la defensa y promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Por tanto, dentro de la honestidad y objetividad con la que vamos a impartir los grados y con los que hemos diseñado los grados, porque además el diseño de los grados también está supervisado por las autoridades estatales, sí, cada paso que das, no te dejan avanzar nada sin contar con su visto bueno. Pues dentro de esa honestidad y esa objetividad con la que vamos a impartir el conocimiento, porque además estamos convencidos de que ha de ser así, también vamos a, más allá de la economía positiva o de la ciencia positiva, sí que vamos a intentar aportar una perspectiva moral y política, pues orientada, claro, o influida o muy influida por los valores liberales. ¿Y a quién se la recomendarías? Un poco factores diferenciales, ¿cómo esperáis competir con el resto de universidades? Bueno, no lo he mencionado y es importante, es una universidad online, 100% online. Es decir, que este es un primer hecho diferencial ya metodológico con la inmensa, no todas, pero sí con la inmensa mayoría de universidades que hay en España. En España, para estudiar un grado universitario o un posgrado universitario, tienes que acudir físicamente, sobre todo al grado, o tienes que, bueno, no tienes que, depende de las normas Deberías. de cada programa, pero sí está pensado, sí está concebido la enseñanza para que acudas presencialmente. De modo que, no sé, imaginemos que yo quiero estudiar, vivo en Madrid y quiero estudiar esta asignatura con un profesor muy bueno que está en Valencia o que está en Santiago. Pues o me mudo a esta ciudad y estudio en esa universidad todas las asignaturas solo por tener un muy buen profesor que me interesa en una asignatura concreta, o renuncio a ese buen profesor. Con la educación online esto no tiene por qué suceder. Si conseguimos seleccionar a buen profesorado, y creo que lo hemos conseguido, puedes tener muy buenos profesores, residan donde residan en cualquier parte del mundo, y además el alumno puede estudiar a su ritmo desde casa. Es verdad que eso también implica o requiere de cierta responsabilidad y disciplina personal, porque no es lo mismo habituarte a ir a un sitio físico donde, bueno, pues a lo mejor desconectando, pero donde te van dando la información, que tener que conectarte tú y hacer un seguimiento tú personal desde casa. Pero las personas que crean que tienen esa mínima disciplina y que quieran formarse en disciplinas académicas muy diversas, de nuevo invito a la gente a que acuda a la página web si tiene curiosidad y le eche un ojo a los distintos grados, que tengan esa disciplina, esa curiosidad intelectual, y que además quieran de alguna manera formarse profesionalmente para tener un impacto transformador, tanto social como económico, en términos de finanzas personales, en el mercado laboral, pues creo que son personas que podrían estar interesadas en los programas de grado y de posgrado que ofrece la universidad. De todas maneras, os dejaré el link en la descripción por si alguno quiere mirarlo más en profundidad. Juan, quería plantearte otra pregunta que yo creo está bastante candente dentro del sistema educativo, y es, ¿existe inflación en cuanto a la titulación universitaria? Sí, a ver, esto puede ser un poco casi contradictorio con lo que mencionaba antes, ¿no? Porque antes estaba criticando que el Estado no autorizara libremente la apertura de universidades, sino que tuviesen que pasar por un proceso muy politizado y muy burocratizado que termina obstaculizando muchos nuevos proyectos universitarios, y desde mi punto de vista hay una inflación de títulos universitarios en España, pero realmente no es contradictorio.
muchas veces cuando uno dice, oye, yo quiero abrir una nueva universidad para ofrecer pues, un grado de economía, o un grado de finanzas, o un grado de administración de empresas, o un grado de emprendimiento, o un grado de ciencias políticas, o un grado de derecho, o un grado de informática. La respuesta que recibes por parte del defensor del statu quo es, pero ¿para qué quieres abrir una universidad ofreciendo esos títulos que ya los ofrecen todas las universidades? O sea, ¿qué aporta tu universidad? ¿Qué cosa diferencial aporta al mercado? Y lo que puede aportar es que la calidad y la estructura de esos títulos y el profesorado sean mucho mejores que la de muchos otros títulos que existen ahora mismo en el mercado y en el sector universitario. Es decir, que aunque haya demasiadas universidades y demasiados títulos universitarios, quizá las universidades que sobren o las titulaciones universitarias que sobren no sean las tuyas, sino las de aquellos que ya estén asentados y que precisamente por tener una especie de monopolio o de barreras a la competencia o de privilegios estatales han podido pues ofrecer titulaciones universitarias de muy poco valor añadido, que más que alimentar al alumno, a quien alimentan es a la burocracia, ¿no? Al profesor, al burócrata, al político y a quien reparte el dinero del contribuyente a todos estos actores, ¿no? Entonces, sí, existe inflación de títulos en España, existe títulos de muy baja calidad y debería ser la competencia de mercado quien purgara eso, quien eliminara todos los títulos superfluos o sobrantes. El problema es que muchos de esos títulos superfluos o sobrantes probablemente estén en la universidad pública o en la privada protegida de la competencia y, por tanto, la genuina competencia de mercado no permite barrer con todos estos títulos superfluos y sobrantes, de modo que terminamos teniendo redundancias que están costeadas directa o indirectamente por el contribuyente. Y además, curiosamente, incluso dentro de las propias universidades públicas se impide como esta competencia entre los profesores, porque yo cuando estaba en la universidad pública recuerdo ciertos profesores que querían, digamos que, innovar o hacer cosas que no contaban con la aprobación de los que ya llevan muchos años y eran dinosaurios, digamos que solo querían repetir lo que llevaban haciendo los últimos 30 años, sin nuevos sistemas, sin actualizar, digamos que los planes educativos que se planteaban y recibían un boicot tremendo. Sí, aunque bueno, eso se puede dar en cualquier burocracia, no solo en el sector público. Es decir, al final una burocracia tiene sus mecanismos de coordinación, que son esencialmente jerárquicos, y por tanto se generan también en el sector privado redes de intereses donde el que manda quiere de alguna manera taponar y a los que están por debajo y tampoco quiere que le cambien mucho la vida, ¿no? Porque el que está arriba a lo mejor tiene una forma de hacer las cosas, el que está por debajo quiere cambiarlo radicalmente y el de arriba dice, esto es un lío, no lo hagas. Entonces, eso puede suceder en el sector público o en el sector privado. La diferencia es que si sucede en el sector privado y hay competencia o posibilidad de competencia, si una estructura burocrática se queda anquilosada por estos intereses de las jerarquías, de los puestos jerárquicos más altos, las nuevas empresas que entran desplazan a las burocracias privadas ineficientes. En cambio, en el sector público o en el sector privado protegido de la competencia, esto no sucede, porque no es posible la competencia externa, no es posible que aparezca uno con una organización más fresca, con propuestas innovadoras. No digo que todo lo fresco e innovador sea bueno, pero imaginemos que plantean un nuevo pues proyecto empresarial, un nuevo proyecto educativo que sí es superior o que sí se ajusta más a las necesidades del estudiante y del mercado que lo que hay. Pues claro, si esas burocracias públicas o privadas anticompetitivas no se adaptan, deberían desaparecer. Pero el caso es que no desaparecen justamente porque hay transferencias de dinero o porque hay barreras competitivas que impiden que, aunque aparezca uno que lo haga mejor, las otras desaparezcan. Pero bueno, nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible para desplazar todo lo posible a esos dinosaurios anquilosados que no están adaptados a las necesidades de los estudiantes y de las empresas. Otro tema candente, inteligencia artificial. ¿Puede realmente la inteligencia artificial cambiar el paradigma en el sistema educativo? Porque estamos viendo muchas situaciones, sobre todo en educación secundaria, de que antes tú como profesor podías mandar una redacción sobre un tema, pero ahora te lo puede hacer ChatGPT en un momento. O sea, puede llegar a cambiar en muchos casos. Quizás has mencionado el ejemplo más obvio y es la evaluación del estudiante. Claro, si una de las formas de evaluación del estudiante era
a través de trabajos, pues ahora no va a ser tan sencillo evaluar el conocimiento del estudiante a través de esos trabajos. Sin embargo, también hay que decir que si se llega al extremo en el que el estudiante no está motivado para aprender, sino para, de alguna manera, salvar la papeleta, y le da igual el desarrollo de un trabajo, es decir, no escribe el trabajo, no desarrolla el trabajo para aprender, para nutrirse, para enriquecerse intelectualmente, sino porque no le interesa en absoluto lo que se le está enseñando y únicamente aspira a tener el título oficial, ya eso ya pone de manifiesto un fracaso del modelo educativo. Pero bueno, siempre puede llegar a haber algún tramposo, pero que en términos generales esa sea la dinámica de la clase dice muy poco de la calidad del sistema educativo, no necesariamente del profesor, a lo mejor es de la organización educativa en su conjunto que ha llevado, conducido, empujado a los estudiantes a esa situación. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que de alguna manera revisar los métodos de evaluación, cambiar el modo en el que el profesor pone notas para evaluar el conocimiento del alumno, pero ni siquiera diría que este es el mayor de los cambios que puede traer al sistema educativo. También va a cambiar, por cierto, el modo en el que trabaja el profesor. Pues, al profesor le facilita algunas tareas de evaluación, por ejemplo, pues escríbeme o plantéame un examen sobre esta temática, y te lo puede hacer ChatGPT, y no tiene por qué perder el tiempo el profesor haciéndolo si no quiere perderlo, que a lo mejor no es perderlo, sino invertirlo si cree que puede aportar algo diferencial, ¿no? Pero me refería, sobre todo va a cambiar la dinámica de impartir clase, porque de alguna manera la inteligencia artificial lo que hace es comoditizar el conocimiento, y por tanto el profesor, que muchas veces se limitaba a vender un conocimiento hasta cierto punto masticado, más complejo que el de YouTube, pero masticado para que lo entienda el estudiante y para que lo interiorice el estudiante, ahora va a tener que aportar algo diferencial, no solo en el ámbito de la investigación, es decir, generación de nuevo conocimiento que de momento, ya veremos por cuánto tiempo, no sea capaz de generar la inteligencia artificial, sino también a la hora de organizar las clases y las dinámicas de aprendizaje dentro de la clase. Básicamente todo aquel valor añadido que el mero conocimiento transmitido en términos asequibles para el estudiante no pueda aportar. Y por tanto, claro que cambia la forma, o va a cambiar necesariamente la forma de organizar las clases. ¿Compartes el alarmismo que está habiendo con la inteligencia artificial y la potencial desaparición de muchos trabajos, incluso las advertencias que ha hecho Elon Musk sobre los peligros que podría llegar a tener la inteligencia artificial y que tiene que ser controlada? Sí, yo tengo ciertas cautelas o ciertos miedos, sin ser un experto en el asunto, es decir, tampoco querría colocar esto al mismo nivel de otras afirmaciones que he hecho antes y que, bueno, con las que me siento más cómodo porque he estudiado muchísimo más, pero bueno, quizás sesgado por mis lecturas y por la comprensión a raíz de esas lecturas de la inteligencia artificial, sí creo que hay riesgos muy importantes, incluso extremos, para la propia, incluso diría, supervivencia de la humanidad, que hay que resolver a largo plazo. Es decir, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente para bien la sociedad, de llevarnos hacia una sociedad donde gran parte de los problemas que padece la humanidad se hayan resuelto, porque al final para resolver esos problemas necesitamos inteligencia, y la inteligencia artificial lo que hace es multiplicar las unidades de agentes pensantes y la inteligencia, la capacidad de generación de nuevo conocimiento de cada uno de esos agentes pensantes. Pero claro, si multiplicas la inteligencia de algunos agentes que no tienen por qué compartir necesariamente tus mismos intereses, o que no tienen por qué compartir necesariamente tu misma moralidad, esa inteligencia explosiva en manos de esos agentes que no comparten tus intereses o tus valores morales se puede transformar en un problema muy grave para aquellos que vamos a dejar de ser la especie más inteligente, el ser humano, dentro de la faz de la Tierra. Hasta cierto punto es como si estuviésemos creando internamente, o al menos corremos el riesgo, porque se puede resolver, bueno, quizás se pueda resolver este problema, pero corremos el riesgo de terminar creando organismos o una especie, entre comillas, que sea mucho más inteligente, muchísimo más inteligente que nosotros, ¿no? Imaginemos que los chimpancés crearan al ser humano, pues claro, eso
sí podría constituir un riesgo existencial para los chimpancés, en la medida en que una vez creado el ser humano y una vez ese ser humano puede desarrollar toda su capacidad intelectual, pues los chimpancés nunca van a ser ya rivales para ese ser humano. Pues guardando las distancias, pues algo similar puede terminar ocurriendo con la inteligencia artificial si no conseguimos alinearla correctamente con nuestros intereses y con nuestros valores morales, y no está claro, nadie sabe muy bien, de momento al menos, pero precisamente por eso también se está investigando cada vez más, quizá insuficientemente, pero cada vez más en este ámbito. No está muy claro cuál ha de ser el procedimiento para conseguir resolver este problema. ¿Y crees que esto también puede llevar a una progresiva implantación de una renta básica universal? A ver, cuanto más próspera sea una sociedad, más incentivos hay para implantar una especie de renta básica universal. Y la inteligencia artificial tiene el potencial de convertirnos en muchísimo más prósperos de lo que somos hoy, ¿no? Hay autores que hablan incluso, ahí ya no voy a pronunciarme porque ni siquiera he visto la base de estos cálculos, pero hay autores que hablan incluso de duplicar el PIB mundial cada 2 o 3 años. Entonces, el nivel de bienestar que potencialmente puede llegar a engendrar la inteligencia artificial es enorme. Con lo cual, claro, si una sociedad es muy rica, el incentivo a decir, oye, creemos una red de seguridad de última instancia, bueno, ni siquiera una red de seguridad, sino que todo el mundo tenga garantizada una renta con independencia de si quiere trabajar, de si no quiere trabajar, etc. Además, si como decías antes, aunque creo que este no es el principal de los potenciales riesgos de la inteligencia artificial, pero sí, si como decías antes, la inteligencia artificial destruye y va a destruir, incluso saliendo todo muy bien, va a destruir muchísimos puestos de trabajo, claro, hay mucha gente que hoy en día tiene o cobra, percibe salarios más elevados que el salario básico, que el salario elemental dentro de la economía, porque su formación especializada le permite ser muy productivo gracias, ya digo, a ese conocimiento. Pero claro, en la medida en que la inteligencia artificial desborde, vuelva obsoleto, comoditice ese conocimiento especializado que le permite ser muy productivo, el diferencial de productividad va a desaparecer y por tanto su prima salarial también va a desaparecer. Y eso puede llevar a una caída muy importante de los salarios nominales, no necesariamente de los reales, porque si hay un aumento tan grande de la productividad, aunque nominalmente cobremos menos, nuestro poder adquisitivo puede ser muchísimo más grande que el actual, pero la percepción de que hay una especie de empobrecimiento nominal puede llevar también, especialmente entre algunas profesiones, que sean las que se descapitalicen primero, puede llevar a reivindicar pues, bueno, una especie de transferencia universal para todos los individuos. Yo sinceramente creo que es una inmoralidad porque un derecho universal a recibir renta implica una obligación incondicional a proporcionar renta. Si yo tengo un derecho, haga lo que haga, no si estoy en una situación extrema en la que de desamparo, en la que ni siquiera yo mismo puedo por mi propia agencia salir o superarla, sino no me da la gana de trabajar, págame, que eso es la renta básica. No estamos hablando de un ingreso mínimo vital o una red de seguridad de última instancia, que bueno, desde mi perspectiva no es especialmente criticable, sino una renta básica universal es haga lo que haga, me dé la gana de trabajar o no, me dé la gana de contribuir en algo a la sociedad o no, págame. Claro, si yo tengo derecho a recibir una paga, una transferencia monetaria del resto de la sociedad, tiene que haber alguien en el resto de la sociedad, sean muchos o sean unos pocos, que estén obligados a proporcionármela. Es decir, estén obligados a trabajar para mí. Y porque si nadie trabaja, pues ese derecho no, sería vacío. Si nadie genera riqueza, salvo quizá la inteligencia artificial, si consigue ser totalmente autónoma, si nadie trabaja y genera riqueza, pues no habrá nada que redistribuir. Entonces, en la medida en que haya un derecho incondicional a recibir ingresos, hay una obligación incondicional a proporcionarlos y una obligación incondicional a trabajar o a entregar tu propiedad por cualquier motivo, aunque solo sea porque yo te digo que me la des. Eso se aproxima mucho, en algunos casos, a la esclavitud y en otros se aproxima mucho al robo. Si una sociedad es tremendamente próspera, creo que la propia sociedad civil, de manera organizada, autoorganizada si lo queremos, debería ser capaz de proporcionar esas redes de seguridad a todos los individuos que forman parte de su comunidad.
Esto ya sucedía o ya ha sucedido en el pasado, antes del estado de bienestar. No hace falta reinventar la rueda, hace falta que de alguna manera traslademos esas sociedades de ayuda mutua que existían antes del estado de bienestar y que existían entre las clases más humildes, no las más acaudaladas, sino las clases más humildes de la sociedad, sociedades de apoyo mutuo, hoy por mí, mañana por ti, pues trasladarlo a un mundo con mucha más abundancia de recursos, con mucha más productividad, como puede ser, ya lo veremos, el mundo de una inteligencia artificial plenamente desarrollada, y precisamente por esa empatía social que la mayoría de la sociedad sí tiene hacia terceros, porque si no la tuviera, pues la mayoría defendería abolir el estado de bienestar, y no lo hace, que sea esa autoorganización social la que proporcione esa red de seguridad a aquellas personas que, por causas no imputables a ellas, no puedan ser miembros cooperativos de una sociedad, al menos durante un tiempo. Ahora, también entiendo que la persona que, pudiendo generar riqueza, pudiendo contribuir a incrementar el bienestar de la sociedad, no quiere hacerlo, pues debería corresponderle también al resto de la sociedad decirle, pues a ti no te ayudo, porque si no necesitas ayuda pero me la estás pidiendo porque eres un egoísta, en el peor sentido del término, pues bueno, si no quieres cooperar con la sociedad no cooperes, pero tampoco la parasites. Yo también creo que esto se plantea desde una perspectiva de una potencial sociedad distópica controlada por unas élites que tienen el control de los medios de producción, de la robótica, todo está totalmente automatizado, hay inteligencias artificiales y digamos que se encarga a estas élites que tienen la propiedad de todos estos medios de producción proveer a la sociedad, digamos que de esta renta básica universal de todas aquellas personas que simplemente se dedican a existir porque ya el resto puede ser proveído por estas élites que son dueñas de estos medios de producción. Fíjate, sin embargo, que la inteligencia artificial yo creo que va a contribuir a reducir la desigualdad si el riesgo existencial no se manifiesta, en lugar de incrementarla. El principal factor que ha motivado o ha impulsado la desigualdad de ingresos en los últimos 30 o 40 años ha sido que el progreso técnico que hemos experimentado ha potenciado la productividad de aquellos trabajadores mejor cualificados. Es decir, ha sido un progreso técnico sesgado, orientado a complementarse con el capital humano. Entonces, claro, si yo soy un trabajador en la parte alta de la distribución salarial, un trabajador muy cualificado o bastante cualificado, y además las nuevas tecnologías que van apareciendo aumentan todavía más mi productividad, mi productividad con mi conocimiento y con esas nuevas tecnologías se dispara. Y se dispara hasta un punto de desplazar o de poder desplazar a muchos trabajadores no cualificados que no pueden competir contra mí, porque yo, a través de mi conocimiento y a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, cierta automatización de los procesos de producción materiales, puedo desplazar a trabajadores que lo único que tenían que ofrecer era su fuerza física. Y eso ha generado pues esa polarización salarial. Trabajadores que en el mundo industrial cobraban un buen salario, pero que ahora con la automatización de los procesos productivos, en parte pues auxiliados o complementados pues por los ingenieros y los programadores informáticos, etcétera, se han visto desplazados y sus salarios han caído, mientras que por otro lado estos ingenieros que han diseñado las máquinas o que operan las máquinas, los que han diseñado el software que utilizan esas máquinas, etcétera, han visto cómo sus salarios se disparaban porque desplazaban productivamente a esos trabajadores no cualificados. Pero la inteligencia artificial, como he dicho antes, lo que supone es comoditizar el conocimiento. Con lo cual, el capital humano, que hasta el momento era una cierta barrera competitiva, el trabajador no cualificado no puede competir con el trabajador cualificado porque no tiene ese conocimiento, esa barrera competitiva entre trabajadores que proporcionaba la formación o el capital humano se puede, según evolucione la inteligencia artificial, disolver mucho. De modo que un trabajador no cualificado auxiliado por la inteligencia artificial puede ser tan productivo como un trabajador cualificado, porque la cualificación ya no le va a aportar nada diferencial a la mezcla trabajador no cualificado inteligencia artificial, porque la cualificación la va a tener la inteligencia artificial, o la puede tener la inteligencia artificial. Con lo cual, la prima salarial, que ha sido el principal motor de las desigualdades en los últimos 30-40 años, va a tender a disiparse, va a tender
a estrecharse. Este es un proceso, por cierto, que ya se dio a principios del siglo XIX. Es decir, a principios del siglo XIX, ¿quién era el trabajador cualificado? Los artesanos. Yo sé muy bien cómo confeccionar estas piezas únicas. El maestro artesano tiene todo el conocimiento y, bueno, cierta organización gremial que le permitía expulsar a la competencia, pero tiene todo el conocimiento y, en cambio, pues el trabajador que no entra al gremio y que no recibe formación dentro del gremio no sabe producir estas manufacturas que se hacían con las propias manos de artesanía. Llega la revolución industrial, estandariza los procesos de producción y un trabajador analfabeto, entre comillas, o a veces entre no tantas comillas, era capaz de confeccionar productos de una calidad superior a los productos artesanales, con lo cual toda la formación específica de los artesanos no vale para nada. El ingreso extra que tenía el artesano frente al agricultor que estaba alejado de la ciudad o al proletario que estaba en la ciudad, muchas veces incluso vagando por las calles porque no podía mantenerse con el escaso salario que cobraban, esa prima salarial desaparece y la desigualdad entre esos dos colectivos se reduce, se estrecha. Pues bien, un proceso similar es el que puede y a mayor escala es el que puede terminar dándose con la inteligencia artificial, según cuál sea pues, el desarrollo de la misma. ¿Y todo esto de la mano de las CBDC crees que puede ser la mayor amenaza para la libertad que ha habido durante este siglo XXI? Porque esta combinación de digitalización, automatización, inteligencia artificial y dinero programable suena a sociedad distópica. Sí, hombre, tampoco diría que la mayor amenaza para la libertad, ¿no? Probablemente haya muchas otras amenazas. Ahora, una amenaza, según cómo se diseñen las monedas digitales de los bancos centrales, sin duda es, ¿no? Si vamos a un diseño chino, que es al que parece que tiene cierta querencia, al menos lo que se ha filtrado hasta el momento, Lagarde, pues claro, eso sí es una amenaza. Si tienes un dinero que te permite rastrear todos los movimientos, todos los pagos que efectúe una persona y que te permite disponer de sus saldos de tesorería arbitrariamente como desees, es decir, que le puedes arrebatar todos los fondos cuando tú quieras o puedes conocer, como decía, todas las transacciones que ha hecho, pues hasta cierto punto te expone ante el resto de la colectividad o, si no ante el resto de la colectividad, sí ante la clase política burocrática. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque si se termina diseñando así, que no se tiene por qué diseñar así, las CBDCs podrían ser pues algo así como un Bitcoin, o tener un diseño similar al de Bitcoin, pero que contara con una especie de aval en términos de valor económico público. El Banco Central podría tratar de estabilizar su valor y, por tanto, sería una moneda totalmente privada o seudónima, pero con un valor más estable respecto al dólar o al euro que el que tiene Bitcoin, porque estaría el Banco Central detrás recomprándolas o revendiéndolas para mantener su valor estabilizado. Pero si vamos, ya digo, a una moneda programable del estilo chino, para entendernos, claro, se suele decir, bueno, si no tienes nada que esconder, no tienes nada de lo que preocuparte. Esto es una monstruosidad. Primero, hay gente que puede querer mantener su privacidad en determinados ámbitos, aunque no haya cometido ninguna ilegalidad. Si una persona compra determinadas sustancias o determinados productos, no tiene por qué querer que todo el mundo sepa que lo está haciendo, o incluso imagínate que estás engañando a tu pareja, que no es ninguna ilegalidad, salvo que queramos regresar al Código Penal con adulterio. Claro, no quieres que todo el mundo sepa que estás cometiendo esa infidelidad, aunque nos parezca una inmoralidad, pero una cosa es el vicio y otra es el delito, y no hay que mezclarlos. Los vicios no son delitos, los delitos son delitos, pero los vicios no tienen por qué ser delitos. Eso por un lado, ¿no? Es decir, que no todo el mundo puede querer exponer su vida privada a ojos del resto de la sociedad, o al menos de una minoría oligárquica que tenga esa información y que la pueda utilizar contra ti para chantajearte. Luego, además, puede haber cosas que hoy sean legales que en el futuro se conviertan en ilegales. Y si te quieren perseguir, tendrían, si se diseña así la moneda, un registro de todas esas transacciones que eran legales y que ahora son ilegales. Es verdad que la ley penal ha de ser irretroactiva en lo perjudicial, de tal manera que no puedas penalizar a una persona por algo que hizo cuando era legal hacerlo,
Pero si llega un gobierno suficientemente despótico al poder, ese principio tan asentado de irretroactividad penal en lo desfavorable se lo puede terminar saltando y te puede perseguir o te podría llegar a perseguir por acciones que hiciste siendo legales y teniendo constancia registral de que las hiciste ahora que se han declarado ilegales. Y luego además también hay acciones que pueden ser ilegales, especialmente en un régimen muy liberticida, pero que cualquier persona que no sea profundamente liberticida puede querer que, aunque sean ilegales, se sigan pudiendo realizar. Imaginemos que llega un gobierno comunista o un gobierno fascista al poder y pretende ilegalizar pues, a todos los otros partidos políticos o todas las otras asociaciones de pensamiento que no comulguen con el credo único. Pues claro, si yo quiero financiar un grupo ilegal, pacífico, pero un grupo ilegal que se encargue, no sé, de repartir panfletos o de subir contenido a la red para criticar y deslegitimar a ese gobierno fascista o comunista, ahora lo puedo hacer si soy capaz de mantener esa privacidad a ojos de esa autocracia. Pero si tenemos un dinero que rastrea todos los movimientos que haces, rápidamente esa autocracia podría saber, que usted está financiando a este grupúsculo de libertarios insurrectos que pretenden cambiar el régimen fascista o comunista para ampliar las libertades. Usted va preso. Entonces, es un mecanismo de control social, un potencial mecanismo de control social y político que, si se diseña mal según para quién, mal para los ciudadanos, a lo mejor bien para los políticos, pero si se diseña mal puede ser muy, muy peligroso. Y el problema es que, como digo, algunos de los mensajes que nos ha ido trasladando el Banco Central Europeo al público, tanto oficial como extraoficialmente, apuntan a que la privacidad no va a ser en absoluto una prioridad en el diseño de esta moneda digital. Y eso pues nos desarma frente a quienes quieran utilizar esa falta de privacidad para conculcar nuestras libertades. ¿Y crees que Bitcoin en este sentido puede ser una alternativa, o con la llegada de la regulación en el mercado de las criptomonedas y la progresiva implantación de regulación en los exchanges centralizados mayoritarios se puede llegar a controlar, digamos, que el mercado cripto y en cierta medida Bitcoin mediante la implantación de estas CBDC y la obligatoriedad de que los exchanges centralizados mayoritarios tengan que utilizar esta CBDC por encima del resto de stablecoins? Cuanto peor sea el diseño de las CBDCs, más motivos habrá para que Bitcoin siga viva y siga operativa. Por supuesto, le intentarán poner todas las barreras que puedan, pero cuanta mayor sea el ansia por ponerle barreras, más motivación probablemente habrá para terminar utilizándola. Es decir, si tú tienes una autocracia que quiere imponer una moneda con la que controlarte plenamente y que además intenta evitar que utilices alternativas precisamente para poder controlarte, pues la motivación que habrá para que no te controlen será también muy grande. En cambio, claro, si tú tienes un estado que dice, oye, mira, yo aquí voy a ofrecer una alternativa pública a Bitcoin, voy a estabilizar su valor, va a ser una alternativa totalmente privada, yo no me voy a poder meter, no voy a poder interferir en la privacidad, no te la voy a poder quitar, y la voy a gestionar razonablemente, pues probablemente ahí Bitcoin sí tenga más que temer, porque si a ti te ofrecen un buen dinero alternativo a Bitcoin y por tanto Bitcoin tampoco tiene ningún argumento competitivo que avale su demanda, pues la demanda de Bitcoin sí terminaría desplazándose hacia esas nuevas formas monetarias, de alguna manera avaladas o sponsorizadas por el Estado. Pero si no se ofrece eso y no se va a ofrecer eso, creo que la lógica y la justificación de Bitcoin va a seguir en pie y quizá con más motivo todavía que en la actualidad. Por curiosidad, Juan Ramón, ¿conoces Monero? Sí, conozco la moneda anónima, ¿no? No conozco el funcionamiento interno o la técnica interna como la conozco en el caso de Bitcoin, que tampoco es que sea un experto en el caso de Bitcoin, pero desde luego sí la he estudiado mucho más que Monero. Es que bajo el escenario que comentabas de un Estado que realmente persiga directamente al ciudadano mediante estas CBDC, Monero podría ser una alternativa que garantiza una privacidad total y realmente podría ser una respuesta muy muy clara frente a esta persecución estatal. Sí, la cuestión también es hasta qué punto, y eso es lo que no sé porque no lo he estudiado, la red se puede mantener con esa... O sea, por un lado, hasta qué punto vas a tener entradas de gente en esa red
teniendo una especie de estándar monetario ya más o menos asentado como es Bitcoin y que puede ser suficiente para muchos de esos propósitos, y luego hasta qué punto esa red, que no lo sé, puede funcionar correctamente con una privacidad o anonimidad absoluta como en el caso de Monero. Y un poco en línea en todo esto, Juan Ramón, ¿cuál crees que puede ser la temporalidad en la cual el transhumanismo sea una realidad? Eso está muy vinculado con el desarrollo de la inteligencia artificial y las velocidades aquí se me escapan absolutamente porque no entre otras cosas, o sea, primero, ni siquiera los expertos en el campo se ponen de acuerdo, con lo cual un aficionado absoluto en el campo como pueda ser yo, pues no va a hablar con ningún criterio en ese sentido. Pero además es eso, que los expertos ya no se ponen de acuerdo y yo no soy un experto. Pero bueno, estimaciones las hay para todos los gustos, ¿no? Hay algunos que dicen que todavía estamos a un siglo de distancia, o que podemos estar a un siglo de distancia. Probablemente el futurólogo que más ha acertado en las últimas décadas, porque ha acertado con conocimiento de causa, no es que tenga una bola de cristal y suelte cuatro magufadas, que es Rael Kurzweil, estimaba que la singularidad probablemente podría llegar en torno a 2050, 2045. Ahora creo que con los últimos adelantos en la inteligencia artificial ha adelantado también esa fecha de llegada y habla de 2030, 2035. Hay otros autores que incluso abren la puerta a que podamos estar a 3, 4 o 5 años si el crecimiento de la inteligencia artificial es tan rápido y tan exponencial como el que se ha producido ya no durante los últimos 2 años, o durante el último año, que es cuando probablemente el público ha tenido una mayor percepción sobre el asunto, sino durante los últimos 6, 7, 8 años, pues incluso abren la puerta, ya digo, a que lleguemos en un lustro. No lo sé, son distintas estimaciones y ni siquiera los expertos lo saben porque el grado de evolución de la inteligencia artificial no es cognoscible ahora mismo. Ni siquiera entendemos exactamente, o sea, sabemos el proceso genérico, pero no exactamente cómo está aprendiendo la inteligencia artificial, ni siquiera sabemos lo que realmente ha aprendido la inteligencia artificial y por tanto aventurarte a hacer proyecciones con tal grado de incertidumbre, pues es aventurarse mucho. Y si además pretendes hacerlo, bueno, no es que pretenda, porque ya digo que no estoy capacitado, pero si pretendiera hacerlo desde un conocimiento muy, muy llano del asunto, pues entre incertidumbre e ignorancia pues saldrían previsiones pues inservibles. Y para finalizar, Juan Ramón, una pregunta que yo creo que se hará muchísima gente y es, ¿en algún momento te has planteado el entrar en política al estilo Javier Milei? Bueno, me lo he planteado para descartarlo, ¿no? O sea, obviamente te lo planteas en la medida en que a veces me lo preguntan o me lo han preguntado, entonces pues, tienes que pensar sobre ello y dar una respuesta, pero la respuesta es radicalmente no. Yo creo que aquí hay una especie de creencia de que únicamente se pueden cambiar las cosas desde la política. Y yo creo que en términos generales, puede haber excepciones, pero en términos generales las cosas no se cambian desde la política, sino desde fuera de la política. Y eso tampoco significa que el margen de actuación fuera de la política sea muy grande, pero desde luego es mayor que desde la política. Al final los políticos lo que tienden a hacer es a recoger la sabiduría convencional. A lo mejor focalizando o haciendo demagogia más con unos asuntos, pero tocan las fibras ideológicas o morales que actualmente hay en la sociedad. Y en la sociedad española o en cualquier sociedad del mundo, las fibras morales que hay ahora mismo no son mayoritariamente liberales. Por tanto, aunque llegara un político anarquista al frente de un gran partido político español, una de dos. O miente a los ciudadanos, o si les cuenta la verdad a los ciudadanos y quiere ganar las elecciones, tendría que ajustar sus propuestas a lo que demandan esos ciudadanos mayoritariamente, que no es hoy en día libre mercado en una medida muchísimo mayor de lo que tenemos ahora mismo. Es decir, la gente no quiere que se privatice la sanidad, que se privatice la educación, que se privaticen las pensiones en términos generales. Puede haber una minoría que sí, pero en términos mayoritarios no. Con lo cual, o les engañas o te adaptas a lo que piden, que es básicamente el consenso socialdemócrata. Pero es que aunque les engañes, uno podría decir, bueno, pues si eres muy maquiavélico y les mientes y les convences, una vez tengas el poder, pues ya privatizas todo lo que haya que privatizar. Eso no funciona. No funciona porque, primero, no te dejarían hacerlo, aunque tuvieras una mayoría absolutísima,
habría protestas mayoritarias en la calle, te dirían, nos has engañado, nos has mentido, no queremos esto, y tumbarían el gobierno, y aunque no lo hicieran, en 4 años perderías las elecciones y revertirían todos los cambios, porque muchos de esos cambios son cambios que necesitan una transición muy prolongada. Pensemos en privatizar las pensiones, no lo puedes hacer en 4 años, necesitas 40 o 50 años por el problema de la generación perdida, ¿no? Una generación que ha de cotizar, pero no ha de recibir pensión, con lo cual no puede ser únicamente una generación, sino que han de ser varias en las que vayas diluyendo ese coste, y eso son muchos años. Entonces, puedes empezar y en 4 años te lo tumbarían si no hay un convencimiento social generalizado, ¿no? Entonces, el político opera con muchas restricciones ideológicas. Es un vendedor de mercancías y todo vendedor se adaptará al comprador. Hay algunos casos como Milei en los que, si hay una crisis social brutal como la que está viviendo Argentina y tienes un mensaje muy potente y muy rompedor, puedes terminar persuadiendo a muchísima gente. Pero cuidado, habrá que ver la profundidad o el convencimiento de esa persuasión. Y uno de los riesgos que veo con Milei es que termine ganando y empiece a hacer reformas que ha vendido nominalmente y que la gente ha aceptado nominalmente, pero que mucha gente no entienda qué implican esas reformas, y cuando las viva, justamente porque no lo ha entendido, las rechace. Y eso, pues, conduciría a un fracaso de la agenda reformista de Milei. Pero bueno, aunque Milei tenga éxito, será una excepción que no es fácil de reproducir en otros lares. ¿Por qué digo que las cosas se pueden cambiar desde fuera de la política? Porque desde fuera de la política eres tú el que intenta persuadir a los demás, porque no necesitas que los demás te compren nada. Es decir, entras en un debate idealmente honesto con los ciudadanos para intentar persuadirles. El político sí, o convence, o consigue su voto, o estás fuera. Por lo tanto, no tienes mucho margen. Pero desde fuera sí puedes decir cosas verdaderamente irreverentes para la población, porque te da igual si la población de entrada abraza tus ideas o no. Lo que te importa es que a medio o largo plazo esas ideas vayan penetrando, vayan permeando y vayan persuadiendo. Y una vez las ideas de la mayoría de la población, que no digo que sea fácil ni que lo vayamos a conseguir, pero creo que es el camino, una vez las ideas de la mayoría de la población sean ideas, en este caso liberales, los políticos se adaptarán a ese mensaje. Es decir, yo creo que la gran victoria para el liberalismo sería, no sé, cuando Podemos defienda bajar impuestos, porque eso es lo más izquierdista que se puede dar en esa sociedad, que defiendan bajar un poquito los impuestos y no mantenerlos o bajarlos muchísimo o al ultramínimo, o cuando defiendan una educación pública subsidiaria, Podemos, pero que en general defiendan la educación privada, porque eso significará que el votante medio, digámoslo así, será muy liberal y, por tanto, si quieren estar dentro del tablero político, han de modular su mensaje a unas coordenadas que son mucho más liberales que las que reinan a día de hoy. Un poco lo contrario de lo que ha sucedido durante los últimos años. Durante los últimos años, Podemos y la intelectualidad de izquierdas, digámoslo así, ha conseguido desplazar el consenso hacia la izquierda, de tal manera que algunas proclamas muy tibias, pero que podía tener el Partido Popular, o incluso el espacio que ocupa Vox hace 20 años, no sé, yo recuerdo en el año 93, Aznar, por ejemplo, que perdió las elecciones, por cierto, defendía pues avanzar hacia un modelo privado de pensiones, poco a poco, pero ir o implantándolo o complementándolo. Hoy eso no lo defiende nadie. El PP desde luego no lo defiende, y Vox lo llegó a defender un momento y ya lo ha dejado de defender. ¿Por qué? Porque se ha desplazado mucho el consenso hacia la izquierda. Eso que se podía defender en el año 93 hoy es indefendible, porque no hay un clima de opinión suficientemente tolerante con esas ideas más liberales. Y la cuestión es alimentar esas ideas más liberales, pero desde fuera de la política, no como un siervo de los políticos, sino como un fiscalizador, un controlador y un enemigo de los políticos. Totalmente de acuerdo, y es un tema que a mí la verdad me lo plantean bastante, y creo que la gente muchas veces ve al político como un mesías que de repente viene y tiene la capacidad de cambiarlo todo, y es más bien un esclavo de las expectativas de la gente. Eso es, sí, no, el esclavo es un vendedor. A veces decimos, el empresario busca maximizar beneficios, correcto, y el político es un empresario que busca maximizar votos, y para maximizar votos necesitas adaptarte a las demandas del público. A ver, puede haber empresarios que digan, yo quiero sacar un nuevo producto que a nadie le gusta, pero creo que al cabo de muchos años ese producto terminará triunfando. Bueno, se puede llegar a dar,
pero no es lo habitual ni es como suele funcionar, porque si no tienes capacidad de aguante para que ese producto vaya penetrando poco a poco y cada vez sea más apetecido por las masas, pues no vas a triunfar. Lo mismo con los políticos. Entonces, es muy complicado que un político llegue a lo más alto de un partido político, que son máquinas de poder, y ese político diga, no, mira, nos vamos a pasar 30 años en la oposición tratando de persuadir a la población de que hay que ir, en este caso, hacia ideas más liberales o hacia una sociedad más liberal. Claro, el partido se lo carga, porque el partido es una agencia, ya digo, de poder y de colocación de gente. Si está diciendo, no vamos a tener ningún cargo, no vamos a tener ningún sueldo público durante 30 años, pues vale, váyase usted de aquí, que vamos a colocar a otro más populista, más acomodaticio, que nos pueda proporcionar lo que queremos, que es ese poder, esos cargos públicos, esos sueldos públicos, esa maquinaria de parasitar el Estado y de utilizarlo en su propio provecho, como son los partidos políticos. Y ya no solo eso, sino que también estás abogando por una ideología que además va en contra del propio político y que le quita poder al político. Entonces es un suicidio político, no mejor dicho. Pero bueno, ahí, si fuera una especie de portador de las ideas mayoritarias de la sociedad, podría tener sentido, ¿no? Es decir, imaginemos que el 90% de la sociedad quiere reducir muchísimo el tamaño del Estado y hay una clase política que se niega a hacerlo. Pues hombre, podría llegar un caballero blanco que dijera, oye, votadme a mí que voy a desarmar el Estado porque yo también creo en esto y lo que quiero es desarmar el Estado. ¿Qué es lo que queréis vosotros? Bueno, en ese escenario idílico que es totalmente irreal, pues podría tener algo de sentido eso. Pero es que incluso en ese mundo, ¿para qué me tengo que presentar yo, te tienes que presentar tú o se tiene que presentar cualquiera? Cualquier persona de buena fe con esas ideas se podría presentar y hacer esa tarea que es, bueno, pues cerrar el Estado o finiquitar el Estado como quiere la mayoría de la población. Claro, si se nos pide a algunos entrar en política es más para hacer la labor de persuasión desde la esfera pública que para hacer la labor de ejecución de algo que el público ya quiere hacerlo. Y la labor de persuasión se puede hacer desde la política si tienes un partido minoritario que no aspira al poder, más una especie de think tank político, pero mayoritariamente se hace desde fuera de la política, porque si la política es la conquista del poder político, a través de la persuasión lenta, continuada, la lluvia fina que va calando, que va convenciendo cada vez a más gente, no conquistas el poder político hasta quizá varias décadas, y eso, ya digo, no hay maquinaria organizada de conquista del poder que lo aguante. Totalmente, Juan Ramón. Bueno, yo creo que lo tenemos. Muy interesante la charla, Juan Ramón. La verdad que hemos tocado temas que han ido profundo hasta el punto de que parecíamos aquí un canal de conspiraciones. Pero ha estado muy interesante. Os dejo la universidad de Juan Ramón ahí en la descripción y su canal, aunque yo creo que la mayoría le conoceréis. Y nada, Juan Ramón, para próximas ocasiones que quieras venir aquí al canal, totalmente invitado. Estamos encantados de recibirte aquí. Y nada, espero que vaya muy bien el proyecto de la universidad, que 10 años no han sido poco esperando. Espero que funcione bien. Bueno, como he dicho antes, ha sido una pena que nos hayan bloqueado durante 10 años, pero también han permitido que este proyecto Universidad de las Hespérides se haya estado armando, porque no hemos estado de brazos cruzados durante estos 10 años, sino que hemos estado trabajando y repensando mucho las cosas y adaptándolas al nuevo contexto tecnológico para que funcione todo lo bien de lo que seamos capaces. O sea que ojalá sí salga como confiamos en que va a salir y ojalá sí el público lo aprecie y la universidad se convierta pues, en un vehículo de aprendizaje y también de formación de profesionales que tengan un impacto en el mundo empresarial y también en el mundo de las ideas hacia una sociedad, pues como dice nuestra propia misión, de individuos libres y responsables. Pues nada, Juan Ramón, un placer y cuando quieras venir al canal estás totalmente invitado. Muy bien, pues nada, hasta otra.